Sí, buenas noches. El presente trabajo es de la Unidad Virtual Villa Juárez, la licenciatura en Estudios de Género. Y sobre este tema hablaremos sobre la desigualdad económica laboral. En este caso nos apoyará Isabel, quien nos contará un poquito de sus experiencias. Y para el inicio le preguntaremos, Isabel, ¿cómo describirías tu infancia y juventud en términos económicos? Muy bien, gracias, Conrado. Bueno, yo en mi niñez, bueno, tuve carencias. Eh, Sin embargo, pues no estaba consciente de ello cuando estaba pequeña. Ya conforme fui creciendo, me iba dando cuenta un poco más de la situación, pero en sí, en su momento, no lo percibía tal cual como era la situación. Muy bien, Isabel. Otra pregunta, Isabel. ¿Qué Ok. tipo de trabajo realizaban tus padres y esto cómo afectó en tu situación económica familiar? Bueno, mire, Conrado, nosotros somos de una zona rural al lado de un río, para allá, para lado de Sanalona, entre Sanalona e Imala, en medio de los cerros. Recuerdo que vivíamos, y pues allá no había mucho que hacer. Eh, en ese rancho, en esa comunidad, trabajaban únicamente los hombres. Mi papá y mi abuelo se dedicaban a hacer carbón. Ellos se iban al monte y duraban días allá. El rol de las mujeres pues era quedarse en casa, lavar, cocinar, limpiar, y pues por la situación que se vivía allá eran los hombres los únicos proveedores. La situación económica obviamente era difícil, ya que la familia dependía pues únicamente de eso, de lo que era la elaboración de carbón. Muy bien, Isabel. ¿Recuerdas algún momento específico en tu infancia donde te diste cuenta de las diferencias económicas? La verdad no. La comunidad en la que yo vivía era muy pequeña, y pues ahí únicamente no salía prácticamente de ahí. Todas las familias en ese lugar vivían exactamente igual, por lo que era difícil para mí el darme cuenta que fuera de esa comunidad se vivía diferente. No lo percibí hasta mi adolescencia, cuando yo salí de esa comunidad y me vine a vivir para acá, para Villa Juárez. Muy bien, Isabel. Ahora sobre experiencias en la educación. Ok. La pregunta sería, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela en relación con las diferencias económicas? Ok. Bueno, cuando estaba en el rancho no sentía ninguna diferencia, pero una vez que me vine a vivir acá, a Villa Juárez, fue donde ya noté que pues había compañeros que tenían la facilidad de adquirir cosas que yo no. Eh, en ese momento pues ya fue cuando yo dije, bueno, todo este tiempo yo viví con, o sea, bajo muy alejados de todo esto, de todo lo que yo miraba que mis compañeros aquí en esta nueva escuela tenían, y pues que yo no podía adquirir. Sí, eh, a raíz de eso te afectó en algo, Mm, de ver la diferencia. sí, obviamente fue difícil. Al principio fue muy difícil, aproximadamente como un año, que fue todo el año de primaria. Fue mi último año de primaria, de hecho lo pasé acá, pero cuando entré a la secundaria lo que hice fue que comencé a trabajar. Comencé a buscarme trabajos aquí en el centro de la comunidad, en Villa Juárez, y pues fue así como yo fui teniendo mis propios recursos, y de esta forma pues ya me fui pagando un poquito de lo que mis compañeros tenían, útiles, por ejemplo, lo que son mochilas, zapatos nuevos, porque pues recuerdo que mi mamá iba y me compraba en el tianguis, y, y así, y entonces pues ya yo con lo que yo iba ganando lo utilizaba prácticamente para la escuela.
Bien, Isabel. En cuanto a tu vida profesional, Isabel, Ujú. ¿nos pudieras compartir alguna experiencia en la que enfrentaste alguna desigualdad económica en el trabajo? Bueno, desigualdad económicas en el trabajo sí tuve, no por cuestiones de género, pero sí por la cuestión de que en su momento no tenía una carrera profesional y por lo tanto, pues en varios trabajos que yo tuve percibía mucho menos del sueldo de lo que un profesional tenía en su momento. De, por ejemplo, ingenieros o licenciados que venían ganando entre 10,000, 15,000 pesos a la quincena. Yo desempeñaba las mismas actividades y me venían pagando entre 800, 1,200. Entonces sí considero que era una desigualdad económica muy, muy notoria. Isabel, ¿y eso, lo que te pasó ahí, lo que me comentas, cómo te afectó en la oportunidad de crecimiento dentro de la empresa? Bueno, pues me decepcionaba, o sea, una vez que me decían el sueldo que yo iba a percibir, aceptaba el trabajo en su momento por necesidad. Trabajaba algunos años, llegué a trabajar en una de las empresas, en otra trabajé solamente meses, pero pues bajo esa misma decepción pues me hacía decidir irme a buscar otros trabajos. Y pues ya en el último trabajo que tuve, eh, cuando miré que de plano pues no tenía oportunidad de crecimiento sino hasta que terminara la universidad, decidí comenzar a ahorrar para invertirlo en un pequeño negocio. Muy bien, Isabel. En ese tiempo entonces no utilizaste una estrategia para enfrentar, esas dificultades. No, en ese momento lo miré como, sentí que se me cerraban las oportunidades, sentía que la única oportunidad que tenía en ese momento era terminar mi carrera. Yo ya estaba estudiando en ese momento, más sin embargo me faltaban varios años, no iba ni siquiera a la mitad de la carrera. Entonces, pues lo que decidí ahí, mi único herramienta en ese momento fue el ahorro. Comencé a ahorrar el poco sueldo que yo percibía, pues para posteriormente intentarlo invertir. Muy bien. ¿Qué fue lo que estudiaste, Isabel? Estudié psicología. Actualmente ya me recibí hace un año aproximadamente, pero pues no he ejercido. Ya tengo un pequeño negocio y pues desgraciadamente con esas experiencias que tuve, le agarré un poquito de temor a lo que es el mundo laboral, la verdad, en una empresa. Ok, ahora continuamos con otro tema sobre el impacto personal y familiar sobre la desigualdad económica. Y una pregunta sería, Isabel, ¿cómo ha impactado la desigualdad económica en tu vida personal y familiar? Bueno, pues en su momento obviamente pues fue difícil. Eh, Fue muy difícil porque pues en el último empleo, si hablamos del último empleo que yo tenía, la desigualdad de sueldos que teníamos, o sea, de mis compañeros ganaban aproximadamente 15,000 pesos, yo venía ganando 1,200 pesos semanales por no tener una carrera profesional terminada. Eh, yo prácticamente en ese momento me deprimía, o sea, me daba tristeza percibir tan poquito. Me refugiaba obviamente en mi familia, en mi esposo. Él lo que hizo en ese momento pues fue apoyarme completamente, decirme que yo pudiera ahorrar lo más que yo pudiera de ese sueldo que estaba percibiendo, y pues fue lo que hice. Gracias a su apoyo eh, ya yo fui ahorrando el poco sueldo que yo tenía, porque pues él en ese momento se hacía cargo prácticamente de todos los gastos de la casa y yo únicamente de mi sueldo agarraba lo que era para mis pasajes, la comida, lo demás lo ahorraba, y pues así fue como fui ahorrando para emprender el negocio.
Nos comentas que recibiste apoyo de tu familia. ¿Qué tipo de apoyos recibiste de tu familia y de tu esposo principalmente? Prácticamente fue nada más de mi esposo, motivación y pues económico, obviamente, porque al yo percibir un sueldo tan bajo, él se hacía cargo prácticamente pues de todos los gastos. Sí. Sí, me comentas que eres comerciante, ¿va? Tienes un pequeño negocito. Ujú. ¿Qué tipo de negocio es? Bueno, pues es un pequeño... comencé vendiendo cosméticos nada más, Ujú. Conrado. Ya posteriormente, gracias a los contactos de un amigo, comenzamos a meter papelería. Después decidimos meter también un poquito de abarrote, refrescos. Eso es lo que tenemos actualmente. Un poco de ropa también tenemos un poco de todo en la pequeña tienda que tenemos. Pues ahorita me comentas que estás casada. Ujú. ¿Cuántas hijas tienes? ¿O hijos? Tengo dos niñas. Dos niñas. Ok, es tu esposo, tu hija, son cuatro de familia. Sí. ¿Cómo has equilibrado, perdón, las responsabilidades laborales que tienes en tu negocio y con la familia? ¿Cómo has manejado el tiempo? ¿Cómo le has hecho? Ok. Mire, pues después, si regresamos a ese trabajo, último trabajo, el que tuve, de hecho, ese fue uno de los motivos también por los que yo quedé aterrada ya de regresar al mundo laboral en las empresas, y era que para yo percibir un poquito más de sueldo semanalmente tenía que meter horas extras. Por lo tanto, no tenía ni un momento para mis hijas. Yo me iba a las 5:40, ellas ya estaban dormidas. Yo regresaba, había veces hasta las 8 de la noche cuando metía horas extras, ellas ya estaban dormidas. Entonces como que eso me impulsó un poquito más a querer mejor emprender y dedicarme a eso. Ahora, pues ya que tenemos, desde que tenemos el negocio, tratamos, por ejemplo, de tener viernes, sábado y domingo en familia. Tenemos lo que es viernes de tacos, sábado de pizza y domingo también de tacos. O sea, sí o sí tiene que haber una comida, una convivencia más que nada Ujú. familiar esos 3 días. Ya si los demás días de la semana no se pueden, muy probablemente por la escuela o por otras cosas, pero esos 3 días sí o sí tienen que ser de convivencia familiar. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema sobre las reflexiones y los aprendizajes de todo lo que te ha sucedido que me has contado. Ok. Y una pregunta sería, ¿qué lecciones has aprendido en tus experiencias con la desigualdad económica que sufriste? Ok, pues es que la verdad, en buscar más oportunidades, siempre estar alertas porque siempre hay más opciones. O sea, probablemente para mí no hubo más opciones en ese momento ahí en esa empresa porque todavía me faltaba mucho tiempo para recibirme, pero pues encontré otra opción que para mí fue favorable y fue la solución en su momento, ya que yo estaba en un momento bajo mucho estrés también. Ujú. Pero para otros probablemente encuentren soluciones en la misma empresa, ya sea pues hablando a lo mejor, no sé, con sus jefes directos o sus supervisores. Siempre estar alertas y buscar más opciones, no quedarse ahí nada más estancados. Yo creo que esa sería una de las soluciones. Ok. Entonces, ¿qué tipo de consejo le daría a los jóvenes que enfrentan la desigualdad económica hoy en día? Ya Mm, me dijiste es una que fue ahorita y qué ujú. otra pudiera ser. Pues probablemente sería eso, buscar más opciones, buscar también la forma de prepararse más. En mi caso fue porque no tenía pues una carrera profesional terminada, pero pues probablemente en el caso de otros profesionales, otros profesionistas, ellos tengan más opciones al momento de buscar un empleo. Ya si no les convence uno, pues buscar en otras empresas. No es
favorable estar trabajando bajo tanta carga laboral y más aún cuando no se percibe el sueldo que uno considera justo para las actividades que realizan. No creo correcto que las empresas se carguen tanto de sus empleados, más aún cuando el sueldo es tan poquito. Muy bien, ya vamos a entrar a la recta final y sería sobre el tema de futuro y esperanzas. Eh, pues una pregunta sería, ¿qué esperas para el futuro en términos de igualdad económica? Bueno, pues yo esperaría que los sueldos aumentaran más que nada. Considero que ahorita, bueno, no sé si sea en nuestro estado, Conrado, o sea en todo el país, pero considero que está muy mal pagado, tanto para las personas que no han estudiado como para los que ya son profesionistas. Eh, yo esperaría que se pagara lo justo por el trabajo que se desempeñan. También siento que, no sé, creo que debería de haber como alguna norma, no sé, que revisara que las empresas no le cargaran la mano a sus empleados, que hubiera como un límite y que únicamente, por ejemplo, respetaran si este trabajador hace cierta actividad, que únicamente haga esa y que de repente no le comiencen a estar encargando actividades de más y demás hasta el punto de que pues lo saturan y muchas veces pues terminan perdiendo a este empleado y pues o el empleado termina enfermo, ya sea de estrés, ansiedad o un sinfín de enfermedades que pueden desarrollarse a raíz del estrés laboral, Conrado. Sobre eso, ¿qué acciones crees que son necesarias para lograr una mayor igualdad económica dentro del ámbito laboral? Pues muy probablemente, Conrado, tal vez talleres, pláticas, no sé, cursos donde se informe a los trabajadores pues qué es lo que ellos merecen. También mostrarle, por ejemplo, a qué instituciones acudir si sienten que sus derechos están siendo violentados, por ejemplo, si se les está cargando demasiado el trabajo, si de repente están realizando actividades que ya no les corresponden por el mismo sueldo, o si el sueldo es demasiado bajo y de repente el compañero gana una cantidad exageradamente bien y tú no estás ganando demasiado poco que no te alcanza ni para tener una vida digna. Yo pienso que es muy importante informar a las personas a dónde recurrir, qué hacer, porque yo creo que muchas personas no sabemos, ni siquiera sabemos si es un delito que la empresa haga eso y pues no sabemos qué hacer y muchos lo que hacemos pues es irnos de la empresa y pues otros por necesidad se quedan pues tolerando este tipo de situaciones. Ya por último, ya para concluir, Isabel, si tuvieras la oportunidad tú de contribuir en la lucha de la igualdad económica, eh, ¿qué planeas seguir cómo pudieras planear para seguir contribuyendo? Ahorita que me dices que pláticas y eso, tu experiencia, ¿cómo sería? ¿Tú darías pláticas? Me gustaría, fíjese, probablemente sería muy buena idea. Yo por el momento podría comenzar, de hecho ya he comenzado con mis hermanas, con mis allegados, el asesorarlos en cuanto a esas situaciones, que se fijen muy bien, que traten de ver más opciones, que traten de solucionar, por ejemplo, si se encuentran en alguna situación así, que lo planteen ante pues a sus superiores o jefes directos. Probablemente si los jefes son conscientes pueden llegar a alguna solución en donde sea beneficioso para ambos, tanto como para el trabajador como para la empresa, para que no llegue a más. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, por tu experiencia. Sé que pues las malas decisiones, las malas acciones de la empresa y su personal
te orillaron a perderle la fe a conseguir un trabajo remunerado dentro de la misma sociedad. Pero pues son problemas que día a día se enfrentan muchas mujeres, a veces por su condición de mujer, a veces también por no tener la preparación. En su momento me comenta que tú te estabas preparando y por no tener ese documento, pues te asignan en la misma labor, el mismo trabajo. Y por lo tanto, pues como dices, te desmotivaste. Bueno, Isabel, muchas gracias por tu charla. Muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, gracias, Conrado. Buenas noches.